Explicar con detalles los orígenes del conflicto entre palestinos e israelíes desembocaría seguramente en malos entendidos que volverían a poner de presente el problema y no la solución del mismo. Lo único cierto, verdadero, es que existe voluntad de parte y parte. Yasser Arafat desea tanto la paz como el propio presidente Rabin, quien ha debido en los últimos días enfrentar presiones de sectores reaccionarios que nunca han estado de acuerdo con el proceso de consolidación de la paz. Peor aún para Rabin después que en los últimos días los movimientos Hamas y Yihad han desencadenado una ola de terror difícil de contrarrestar. La posición de Arafat tampoco es muy cómoda. En los territorios que hoy controla Gaza y Jericó existe una fuerte oposición al mismo proceso. Sin embargo, ambos líderes han expresado su intención de no ceder, bajo ninguna circunstancia, a los golpes del terrorismo. Las negociaciones se concentran en puntos básicos que enumeró en la última cumbre el primer ministro de Israel. Para prevenir cualquier malentendido, habría que tomar decisiones relacionadas con la autonomía y las leyes de los territorios. Decisiones que ya fueron tomadas por el gobierno de Israel en 1992. Nosotros respaldamos las decisiones que en ese momento se tomaron y votó el Parlamento de nuestro país. Primero que todo debemos congelar cualquier decisión que haya tomado el gobierno de Israel sobre la construcción de nuevos asentamientos en los territorios ocupados. Por otra parte, hay que llegar a un acuerdo donde se establezca en qué lugares se podrá construir. El dinero del gobierno de Israel se invertirá en vivienda para los territorios y no se confiscarán viviendas en los territorios árabes. Combatiremos el terror desde todos nuestros frentes, principalmente en los territorios palestinos. No buscamos garantías, sino condiciones. Dentro de estas negociaciones, lo que sí está claro y quedó demostrado después del atentado que acabó con la vida de 19 soldados israelíes, es que la búsqueda de la paz está por encima de las acciones del terror, venga de donde venga. Después del atentado terrorista que dejó 19 soldados israelíes muertos, el proceso de paz pareció tambalear. El presidente de Israel emitió un concepto personal a las pocas horas de ocurrido el hecho, diciendo que nada había que hacer. Recomendaba al primer ministro Yitzhak Rabin poner fin a los diálogos con la Organización para la Liberación de Palestina. Uri Dromi, portavoz del primer ministro en Jerusalén, explicó su posición frente a los hechos. It's very tense now. People are mourning the death of 19 soldiers and el pésame y el dolor continúa, pero también continuamos en el proceso de paz y con las negociaciones de paz. Sobre el proceso de paz de manera independiente a los hechos ocurridos el pasado 21 de enero, Uri Dromi explicó que tanto Israel como los palestinos anhelan vivir en tranquilidad y los diálogos están conduciendo a ese objetivo. Nosotros pensamos continuar adelante con el proceso de paz y las negociaciones de paz. La descontinuación de la negociación es una alternativa muy triste y dolorosa. Indicaría la continuación de pérdida de vida. Nosotros, el Estado de Israel, no estamos expuestos a continuar con actos de terror y por lo tanto elegimos continuar con el proceso de paz. Una de nuestras preocupaciones eran las condiciones de vida de los palestinos. Los vimos en Gaza y Jericó y son verdaderamente lamentables. Existe una red muy deficiente de servicios públicos que bien podría mejorarse e incluirse en los acuerdos de paz, porque no puede haber paz con necesidades tan grandes como las que nosotros observamos en Gaza y Jericó. Uri Dromi, vocero del primer ministro, señaló lo siguiente sobre el tema. Nosotros, el gobierno de Israel seguramente reconoce que los países internacionales no han respondido al llamado de las autoridades palestinas para por las donaciones de dinero y la ayuda internacional, pero nosotros en el gobierno de Israel hemos cumplido con nuestros deberes y
también vemos que aunque los palestinos y el pueblo internacional árabe continúa a pedir por dinero, ellos no están haciendo nada para ayudarse a sí mismos. Me gustaría ver el pueblo árabe, Qatar, Saudi Arabia, Omán, quisiera ver a estos países, quisiera ver también a las personas palestinas ricas en Gaza y en todas partes del mundo, que ellos también pongan de su parte, que hagan donativos, por lo menos de $1, para ayudar a sus hermanos acá en Gaza. Hemos salido de Gaza hace unos meses, pero por lo tanto no hemos abandonado nuestras responsabilidades a un pueblo de 800.000 personas. El agua y la electricidad sí vienen desde Israel, pero no podemos decir, como dicen los palestinos en Gaza, que quieren lo mejor de los dos mundos. Primero se quejan porque tienen porque los israelíes tenemos el control de los sistemas de agua y electricidad, pero a su vez nos dicen, Dios no lo quiera que cortes el agua y la electricidad. Nosotros no somos inhumanos y por lo tanto continuamos pagando y proveyendo los servicios de agua y electricidad. No vamos a decir que son los mejores en el mundo, pero seguramente según datos de las Naciones Unidas, no datos israelíes, sino datos de las Naciones Unidas, la calidad de vida ha progresado de tal manera y está a un nivel más alto del resto de los países en el Medio Oriente. Toda la tecnología informativa está al servicio de una cumbre entre Arafat y Rabin. Esta última tuvo lugar en Ari, en la frontera que divide la Franja de Gaza y una guarnición militar israelí. En el libro de registros y anotaciones se inscribieron para ingresar 220 periodistas, 150 entre árabes e israelíes y 70 de diferentes países del mundo. Japoneses, americanos, canadienses y noruegos, los más interesados. Estos últimos han visto el proceso de paz como un logro personal, ya que en Oslo se realizaron las conversaciones secretas que arrojaron los resultados que todos conocen y que desembocaron en reuniones como esta. La seguridad es total. Primero, porque el encuentro tiene como sede una base militar con todas sus locaciones. Segundo, la vigilancia es compartida. En algunos aspectos de la cumbre ya se comienzan a observar grados de familiaridad entre policías, militares y guardaespaldas de cada uno de los bandos. Con esta moderna unidad móvil de la televisión israelí, la cadena CNN transmitió en directo el encuentro entre el presidente de Palestina, Yasser Arafat, y el primer ministro israelí, Yitzhak Rabin. 20 camarógrafos de diferentes cadenas grabaron y luego transmitieron sus informaciones. El sistema Betacam es hoy por hoy el rey del video. Cualquier otro equipo de televisión está, al menos aquí, fuera de servicio. En esta cumbre, la batuta la llevó Rabin. Su voz gruesa, fuerte y vigorosa daba al menos esa impresión. That there will be no confiscation of land for housing in the territories. Por su parte, Yasser Arafat, un hombre que ha tenido que lidiar con no menos de 6 jefes de gobierno israelí, es un experto en este tipo de situaciones. Sin embargo, el líder de la OLP luce un tanto cansado, como dando a entender que el camino de la paz agota tanto o más que el camino de la guerra. Así son los cubrimientos periodísticos de hechos tan importantes como este, donde cualquier detalle es noticia. La conflictiva zona de Oriente Medio ve con preocupación que gran parte de sus enfrentamientos obedecen a aspectos netamente religiosos. Muchas veces las guerras han sido el resultado de interpretaciones de diferentes corrientes ideológicas y de pensamiento. Caso concreto, la guerra entre Irán e Irak, entre musulmanes sunitas y chiitas. En el caso del conflicto entre israelíes y palestinos, el aspecto religioso no ha estado lejano al problema, más bien ha sido parte de él. Las religiones judías, musulmana y
y cristiana juegan un papel relevante. Para los expertos, la religión debe conducir a la solución del conflicto, no a la agudización del mismo. Yo creo que la religión en este conflicto ha sido malentendida hasta ahora. La misión del Centro Élica, que yo dirijo, consiste en explicarle a las personas que la religión no debe ser motivo de conflicto, sino más bien debe procurar ir de manera paralela al proceso de paz entre palestinos e israelíes. El doctor Julius Huri piensa que la religión puede ayudar en la solución del problema. Yo creo que la religión puede ser una ayuda. Ha sido también un malentendido. Si se hubiera utilizado la religión de manera correcta, no se habrían presentado problemas. Deseamos que la religión contribuya al sostenimiento de la justicia y la paz. Debemos contribuir con la religión en estos aspectos, que son obviamente muy importantes. Debe contribuir al respeto, la paz y la libertad para todas las personas y todas las comunidades. Estoy seguro que en el Medio Oriente, a través de la historia, ha sido manipulada la religión por líderes religiosos y políticos para beneficiar sus propios intereses. Encontramos equivocaciones y problemas. Nosotros esperamos en estas situaciones que la religión sea utilizada para solucionar los conflictos dentro del proceso de paz. La paz entre los políticos no puede llevarse a cabo si no hay paz entre las religiones. Para el profesor Huri, el proceso de paz está lleno de promesas y muy pocas realizaciones. Yo pienso que el tratado de paz tiene muchos problemas. Todo el tiempo, en cualquier reunión entre Arafat y Rabin, hay muchas promesas y pocos hechos concretos. Yo creo que la comunidad internacional y el gobierno israelí deben tomar medidas serias al respecto para llevar a cabo los acuerdos logrados en Oslo lo más rápido posible. Gaza es la zona más pobre de Israel. En este lugar está concentrado el mayor número de palestinos. Cálculos relativamente cercanos hablan de no menos de 800.000 personas. Las principales fuentes de empleo se concentran en el comercio. Un comercio que se abastece en un 80% de productos israelíes. El resto llega de Egipto, Jordania y en menos grado de Siria y Líbano, países ubicados en el extremo norte. El problema más grave que enfrenta la zona es el alto porcentaje de desocupados. Los profesores de la Universidad Islámica de Gaza señalan que de 1.000 estudiantes que terminan sus carreras, donde se cuentan médicos, profesores, ingenieros y abogados, apenas 100 pueden encontrar trabajo, teniendo como obstáculo adicional que tendrán muy bajos salarios. Los jóvenes que salen de la Universidad Islámica no encuentran trabajo. Aquí no hay industrias y las posibilidades para los profesionales se reducen a muy pocos campos. Ojalá los organismos internacionales se den cuenta de lo que ocurre en Gaza. Luego de los acuerdos de paz se comienza a observar una ligera reactivación de la economía. En algunas calles de Gaza se adelanta la construcción de casas y edificios. La ayuda de las superpotencias que se vincularon a los acuerdos palestinos-israelíes se comienza a sumar muy tímidamente. Cifras reales, efectivas, hablan de una entrega inicial de $300 millones que apenas ha servido para implementar la policía palestina. Soluciones tan apremiantes como servicios públicos, educación y salud aún no ingresan al lado de la agenda donde están los problemas arreglados. El agua en Gaza es completamente salobre y el servicio se presta de manera deficiente. El voltaje de la energía fluctúa todo el tiempo, dañando los electrodomésticos. Como quien dice, aquí todo está por hacer. El otro territorio autónomo es Jericó, ubicado a solo 40 minutos de Jerusalén. Aquí las cosas, aunque no son color de rosa, se respira un mejor ambiente que en Gaza, donde muchos han coincidido en calificar como una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. Jericó es mucho más pequeño. Viven aquí cerca de 30.000 personas que en su mayoría se dedican a la agricultura. El agua es abundante y llega por un canal especial que cruza casi todo el desierto de Judea. Guineo, manzana, dátiles y hortalizas hacen parte de la cosecha de invierno. La vigilancia es permanente y ejercida por la policía palestina.
Palestina. Los afiches con la imagen de Arafat están por todas partes. Jericó está a solo 10 minutos del Mar Muerto. Su posición es privilegiada y vive en gran parte del turismo. La Universidad Islámica de Gaza fue fundada hace 10 años. Los primeros grupos de profesionales están a punto de graduarse con el deseo de poder prestar servicio a las comunidades palestinas. Pocos de ellos lograrán el objetivo, pues los sitios de trabajo son escasos. No es fácil conseguir trabajo en Gaza, la situación ahora mismo no lo permite. Tenemos muchos problemas económicos y políticos que no nos permiten mirar hacia un mejor futuro. Tenemos los ojos tapados por la situación que reina aquí. No estamos estudiando para después trabajar y ayudar a consolidar nuestro país. Estamos estudiando por aprender. No hay condiciones aquí para quienes terminamos la universidad. En este lugar se puede tomar fácilmente el pulso del proceso de paz entre palestinos e israelíes. La juventud en Gaza solo habla de este tema. Del proceso mismo dependerá su futuro. Yo pienso que la paz está muy lejana. No podrá haber un acuerdo entre palestinos e israelíes. Deberíamos comenzar por recuperar nuestro territorio, todo nuestro territorio. Creo que Gaza y Jericó son dos zonas muy pequeñas para toda la población. Nosotros también queremos vivir en una patria grande y necesitamos dinero. Toda la gente en los territorios pasa por problemas, pues no ganan bien. Mi opinión acerca de este tema es que los acuerdos van en contra del establecimiento del Estado palestino. Nosotros queremos un Estado sólido y libre donde Jerusalén sea la capital de ese Estado palestino. Para siempre, para siempre. Queremos un Estado. Para establecerlo hay que derrumbar lo que ya se ha hecho y luego construir nuestro propio lugar para edificarlo en Gaza y en el West Bank. Esa es nuestra opinión acerca del gobierno. El acuerdo se está negociando con el gobierno de Israel. Desde todo punto de vista no es lógico, carece de creatividad. Ese es mi punto de vista. Dicen que el proceso de paz ha sido satisfactorio para los palestinos, trayendo nuevos empleos y nuevos recursos, además de mejores viviendas, mejores calles, colegios y otras cosas. Desde mi punto de vista, el proceso de paz es muy complejo. Inclusive nuestros niños se han involucrado en esta problemática. Esperamos que en el futuro cercano la gente de Estados Unidos, Japón y Europa apoyen al pueblo de Palestina. Aquí la gente está sufriendo mucho. De un año para acá la situación se ha empeorado. Esperamos nuevas oportunidades para los niños para que puedan terminar sus estudios. Hasta hoy las posibilidades de estos jóvenes de progresar y salir adelante son inciertas. Muchos tienen fijadas sus perspectivas en el comercio o en el nuevo ejército palestino que ha reclutado un buen número de personas. Las mujeres, en cambio, en su mayoría musulmanas, tendrán la oportunidad de capacitarse, pero son remotas las posibilidades de emplearse. En Jerusalén consultamos también la opinión de los jóvenes israelíes sobre lo que ellos piensan del proceso de paz. Lo único que deseo es que el proceso de paz siga adelante. Soy un seguidor del proceso de paz. Los árabes nos quieren matar a nosotros, los israelíes, y el gobierno no hace nada porque se mantenga la paz. El gobierno no quiere ningún tipo de paz. Los árabes quieren tomarse Israel y echarnos a nosotros al océano. Mi opinión acerca del proceso de paz es que debe ser más agresivo y no debemos dejar que nos quiten nuestro territorio. Debemos considerar la posibilidad de no darnos por vencidos. No sé cómo explicarlo, pero debe existir una ruta para conseguir la paz. Debe haber un proceso de paz. Ellos deben tener un país porque los árabes no pueden vivir en nuestro territorio. Ellos tienen otra religión, otras costumbres. No podemos convivir. Deben conseguir un territorio lleno de paz, con una economía bien afianzada para así poder mantener los lazos de amistad entre las dos naciones. Lo más importante en la franja de Gaza es la seguridad de Yasser Arafat. El peligro de un atentado contra su vida está latente en todo momento. Arafat representa la nueva política palestina basada en el diálogo, las conversaciones y las relaciones con quienes fueron sus grandes enemigos, los israelíes.
Existen fuerzas que no están de acuerdo con su procedimiento, con lo que llaman los cambios de actitud y pensamiento de Arafat. Los movimientos islámicos extremos de Hamas y Yihad no entienden de cumbres y negociaciones. Representan las fuerzas de choque que no aceptan el Estado de Israel. Hamas y Yihad, que tienen sus sitios de operación concentrados en los barrios más humildes de la ciudad de Gaza, podrían atentar contra Arafat. Para contrarrestar esta eventualidad que acabaría con las negociaciones de paz, se han adoptado medidas de seguridad impresionantes para proteger al líder de la OLP. Arafat despacha desde este edificio ubicado a la orilla del mar Mediterráneo en Gaza. A su alrededor no existe ninguna construcción. Está totalmente aislado para evitar problemas. La nueva policía palestina cuenta con 7.000 efectivos regulares, que a su vez se dividen así: en el cuerpo de seguridad personal del presidente Arafat, la policía militar a cargo de la vigilancia de los territorios autónomos de Gaza y Jericó, y los agentes de tránsito. Un selecto grupo de 200 hombres son los encargados de la seguridad del presidente. En Gaza fuimos testigos del desplazamiento de Arafat por las polvorientas calles de la ciudad. El jefe de la OLP se moviliza en este carro totalmente blindado, escoltado siempre por no menos de 10 automóviles con sus respectivos guardaespaldas y varias motocicletas que evacúan los vehículos de la vía y permiten el desplazamiento rápido. Una ambulancia, preparada para cualquier eventualidad con su respectivo equipo de paramédicos, está disponible con el tipo de sangre del presidente. Un radio se comunica al instante con el hospital de Gaza o el sitio donde se encuentre. Arafat, que ha salido ileso de no menos de 15 atentados contra su vida, sigue caminando con el fantasma de la muerte en su espalda. Antes porque hacía la guerra y ahora porque sueña y anhela con la paz. Estamos seguros que Dios nos ayudó a conseguir la entrevista con Yasser Arafat. Todos los contactos hechos desde Colombia para lograr el objetivo se derrumbaron a las pocas horas de llegar a Jerusalén. La Casa del Oriente, sede del protocolo de Arafat, no funcionó. Nuestro intermediario allí era Faisal Husini, quien se encontraba fuera del país y solo regresaría cuando nosotros estuviéramos en Colombia. Comenzó entonces el trabajo. Nuestro centro de acción estaba en Belén, la sede de Arafat, en Gaza, a 2 horas de camino. Iniciamos desde el hotel el bombardeo telefónico más grande que jamás soportó, ni siquiera en tiempos de guerra, la Organización para la Liberación de Palestina. Good afternoon. May I talk to Marwan Kanafani, please? Okay, he's not there. Why not? He asked me to call him, at this time. Is this Mr. Yuri? Oh, hello, how are you? We are journalists from Colombia. Good afternoon, may I talk to Mohamed, please? Yes, this is Marta Milena, the journalist from Colombia. Conseguimos teléfonos privados de Marwan Kanafani, Ranzi Kuri, Nabila Bordine y Mohamed Maram. Los hombres del presidente sabían que estábamos aquí y que molestábamos demasiado. Iniciamos después de los contactos nuestro primer viaje a Gaza. Debemos señalar que nadie daba una sola posibilidad de la entrevista, mucho menos el jueves 18 de enero, cuando Arafat debía reunirse con Rabin y toda la prensa mundial estaba en el lugar. Entendimos que ese no era el momento, pero nuestro deseo de lograr el objetivo permanecía en el punto más alto del optimismo. Sábado 20 de enero. Era ahora o nunca. Iniciamos otra vez el viaje a Gaza sin tener nada seguro. Otra vez la espera en el edificio administrativo de la OLP. Nos advirtieron que no había entrevista, pues el presidente atendería un consejo de ministros. Arafat fue el primero en llegar.
Decidimos detener al presidente para decirle lo que estaba pasando. Marta Milena le indicó que teníamos una semana de estar esperando. La respuesta que nos dio fue terrible. Dijo textualmente que teníamos muy poco tiempo allí. Ingresó a su oficina y pareció desvanecerse nuestra posibilidad. A eso se sumaron las opiniones de periodistas locales diciendo que era muy difícil conseguir al presidente Yasser Arafat. A la sede del presidente llegamos a las 9 de la mañana. Al mediodía el frío era intenso, 3 grados centígrados como mucho, y reinaba entre nosotros una profunda desesperación. Habíamos cruzado el mundo para conseguir una entrevista con la cual había soñado toda mi vida, y en el momento todo parecía truncado. Nos dijeron que nos fuéramos, que nada hacíamos allí, pero permanecimos en el lugar esperando un milagro. En efecto, el milagro se hizo realidad a las 4 de la tarde, cuando salió uno de los asistentes del presidente a decirnos que había entrevista. Solo 15 minutos teníamos con el presidente. No sabemos qué pasó, pero Dios se encargó de hacer el milagro. Ante todo, queremos agradecerle al señor presidente Yasser Arafat la gentileza que ha tenido de atendernos aquí en Gaza, de donde está despachando ahora el pueblo palestino. Señor presidente, ¿cómo evoluciona el proceso de consolidación de la autonomía palestina en Gaza y Jericó? ¿Usted está satisfecho hasta ahora de la forma como avanza el proceso? It's going on, but very slowly. Está avanzando, pero muy lentamente. Israel todavía demorando la implementación de lo que ha sido acordado y firmado en Washington y en el Cairo, incluyendo la movilización de tropas militares de un sitio a otro. El replegamiento en el ocupado West Bank, especialmente del área más densamente poblada de las legiones. Presidente, ¿pero está satisfecho hasta este momento? Tenemos que esperar y ver. Señor presidente, ¿qué le dice usted a las personas que están en contra del proceso de paz? ¿Por qué Hamas no acepta, por ejemplo, este proceso que beneficia a toda la región? La paz es un muy precioso e importante objetivo. Y nosotros tenemos que luchar y hacer todo nuestro mejor esfuerzo para hacer avanzar el proceso de paz, para alcanzar el éxito del proceso de paz. Esta es la Tierra Santa. Aquí alcanzan la paz los valientes, y esto es a lo que nos estamos enfrentando. Señor presidente, ¿qué beneficios le trae a toda la zona de Oriente Medio el proceso de paz que usted está manejando? Lo que es importante es alcanzar la paz en la tierra de la paz. A pesar de que nos estamos enfrentando con muchos obstáculos, pero como he mencionado, este es un muy importante y noble objetivo. Nuestra gente no busca nada distinto de lo que tenemos visualizado para ellos en el futuro. Señor presidente, la ayuda totalmente no ha llegado a los territorios de Gaza y Jericó, la ayuda prometida por las potencias. ¿Cuál es la razón? Tiene que preguntarle a los israelíes, no me pregunte a mí. Como ya he mencionado, los trámites están demorados y muchas de las promesas y los compromisos que han sido declarados no han sido cumplidos. Señor presidente, ¿cuál es el sueño que tiene un hombre luchador, un hombre que ha estado en todas las batallas como usted? ¿Cuál es el sueño que tiene en este momento? Mi sueño es rezar en Jerusalén. Señor presidente, ¿la policía palestina es lo suficientemente fuerte para contrarrestar en un momento determinado las arremetidas de los enemigos del proceso de paz? Nosotros no estamos buscando enfrentamientos con nuestra propia gente. Nosotros respetamos nuestra democracia
y el derecho que tiene la gente a expresar libremente sus opiniones, pero dentro de la disciplina y de la ley. ¿Cómo visualiza, señor presidente, usted el problema de Jerusalén para el pueblo palestino? Tal como ha sido acordado este problema, este asunto tan importante debe ser discutido tan pronto como sea posible, sin exceder el principio del tercer año. No hay que olvidar que yo estoy hablando de la Ciudad Santa, que ha sido ocupada desde el año 67, en la misma línea, de acuerdo a la resolución 242, que es la misma plataforma de todo el proceso de paz. Señor presidente, hemos visto la zona de Gaza y Jericó, observamos mucha pobreza. ¿Qué se está haciendo con respecto a esta situación? Siento tener que decir que ustedes tienen que entender que la ocupación ha destruido toda nuestra infraestructura. Hemos tenido que partir de cero y siento mucho decir que todos los compromisos, las promesas de los donantes no han sido completadas. Solo muy poco de esto se ha completado, muy poco. Señor presidente, ¿cómo observa usted el proceso de paz que han adelantado otros países árabes que han imitado lo que ha adelantado Palestina? Por ejemplo, el caso de Jordania. El proceso de paz no es solamente entre los palestinos. Cuando fuimos a Madrid buscando soluciones razonables y duraderas para la paz en la región palestina, en la región jordana, región siria, región libanesa, para de esa manera poder tener una comprensiva, duradera, justa y pacífica solución. Señor presidente, usted antes de los acuerdos de paz vivía de un lugar a otro, cada noche estaba en un sitio distinto. ¿Cómo se siente ahora? Lo más importante es que yo me encuentro ahora en la primera tierra liberada palestina, en Gaza, con mi gente, y continuaré para que podamos tener una Palestina independiente, con la Tierra Santa como capital, Jerusalén. Señor presidente, si usted tuviera hoy la posibilidad de hacer cumplir 2 deseos con la ayuda de Dios, ¿qué pediría? Como le dije anteriormente, yo espero tener la posibilidad muy pronto de rezar en Jerusalén y que nuestra gente pueda vivir en forma pacífica y libremente en su tierra libre. Para terminar, ¿qué mensaje le envía a los palestinos que viven en América Latina y que en este momento tienen la oportunidad de verlo por la televisión? Les estoy enviando mi súplica a ellos para que vengan y participen en la construcción de su país. Señor presidente, muchas gracias por haber aceptado esta conversación con la televisión de Colombia y de América Latina. Le agradecemos mucho la gentileza que ha tenido para con nosotros. We appreciate this interview very much. You know, people is really expecting having news from you. They love you very much, so we appreciate. Para Yasser Arafat las cosas no han sido nada fáciles. Hoy por hoy enfrenta críticas de importantes sectores de la organización palestina que hasta hace poco tiempo lo apoyaron. El caso más concreto es el de Hanan Nasrallah, la mujer que manejó las conversaciones con Israel en las negociaciones de Madrid y Washington, que entre otras cosas no tuvieron éxito y desembocaron en el proceso secreto de Oslo. ¿Usted considera que el señor Yasser Arafat ha dado muchas concesiones
posiciones en el actual proceso de paz que discuten con el señor Rabin y con el señor Shimon Peres? Yo creo que los palestinos de una u otra manera han caído en un juego, en el juego de acomodar el proceso de paz a las prioridades israelíes, a la visión israelí, a los dictados de los israelíes. Yo pienso que los palestinos han estado bajo mucha presión para satisfacer asuntos que son prioridades israelíes, cuando en muchos casos estas prioridades de los israelíes van en contra de los derechos de los palestinos y, por supuesto, estos requerimientos que son necesarios para avanzar en el proceso de paz han sido o rechazados, negados o propuestos, o más grave, todavía han sido predeterminados unilateralmente por Israel. Yo pienso que hasta el momento el proceso de paz está siendo manipulado por Israel y en la situación política han estado haciendo demostraciones de poder y la mentalidad de ocupación está todavía ahí. Y yo pienso que tenemos que dar una mirada llena de coraje y decir que eso es suficiente. Tenemos que mantener una posición firme, de otra manera comenzará un proceso de degeneración que dañará el proceso de paz en sí mismo. Nosotros desde el lado palestino creemos que de esta manera no se va a consolidar la paz. La próxima semana presentaremos un especial de media hora, una entrevista exclusiva con Hanan Asraoui, la mujer que manejó el proceso de paz en Madrid y Washington y que hoy se ha convertido en la oponente número 1 en el plano democrático del presidente Yasser Arafat.